Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto verlos de nuevo. Aquí estamos en la segunda cápsula y final de este mini cursito, donde vamos a trabajar el tema del armado de la lámina, ya de estructura. Nosotros, la semana anterior, cuando hicimos la cápsula uno, revisamos el caso, ¿cierto?, que correspondía a ¿cierto?, a nuestra casa, ¿cierto? Que aquí lo estamos revisando, que este es, ¿cierto? Una casa de dos niveles, donde estuvimos realizando el dibujo de unas elevaciones, ¿cierto? Aquí yo avancé un poco en lo que son las elevaciones que corresponden a algunos ejes, ¿ya? Con la información que deberían tener. Avancé un poquito más como para poder llenar la lámina, pero no las voy a hacer todas porque eso ya es trabajo propio. Ustedes tienen que ir desarrollando el ejercicio. Y aquí tengo una planta de techo que también la terminé como para que se pudiera realizar el ejercicio. Pero bueno, pero ya entendemos el caso, ¿cierto? Esta vivienda de albañilería Arma, acuérdense que no tiene pilares, tiene enferradura por dentro de los ladrillos, ¿cierto? Pero sí lo que tiene es las partes comunes de la albañilería, que son la zapata de fundación, el sobrecimiento, la cadena y la viga, ¿cierto? ¿Ya? Y los elementos verticales, que en este caso los muros de ladrillo. Bueno, lo que nos quedaba pendiente a nosotros era esto, ¿ya? Realizar una de las cerchas. Yo voy a hacer una, ustedes tienen que hacer dos. Yo voy a realizar ese ejercicio, pero antes que todo revisemos en qué estábamos. Teníamos el caso de dibujar, revisamos los conceptos de elevaciones que los vimos la vez anterior, que no tienen profundidad, que la cantidad de elevaciones depende de la cantidad de ejes que hay en el proyecto, ¿cierto? La orientación de las vistas es siempre de izquierda a derecha, a diferencia de arquitectura que se orientan según los puntos cardinales. En las elevaciones también se grafican solamente los elementos estructurales, no se grafica ningún elemento decorativo, ¿ya? Y tenemos que usar la nomenclatura según norma para indicar los elementos que componen tanto muros como tabiques. Entonces, ¿qué me faltó? Ya vieron que realizamos los conceptos, trazados de rayos para armar la parte básica inicial del dibujo, armamos las elevaciones de estructura, armamos las elevaciones también de tabiquería, ambas, albañilería y tabiquería, acotamos, etiquetamos y finalizamos las elevaciones. ¿Qué nos falta hoy? Nos falta esto. Es decir, nos falta el dibujo de la cercha de madera. Y también dijimos acá que vamos a armar una lámina de presentación. Entonces, sin más dilación, ya vamos a realizar esto para que ustedes vayan viendo cómo va a quedar. ¿Ok? Entonces, voy a volver al caso que teníamos nosotros, que es este edificio. La, la techumbre que voy a hacer, podemos tener dos casos. Acá voy a partir con la que teníamos en el corte A, que en el fondo corresponde a la cercha que está generada en la parte del techumbre, que va aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros la vamos a leer la cercha a la inversa de acá. ¿Ok? Porque este es un corte de arquitectura, nosotros tenemos que leerlo a la inversa, ¿cierto? Aunque la verdad es que esto es correcto, igual podríamos eventualmente hacerlo así, A, B, C, ¿cierto? De hecho, está bien, está bien. O sea, el corte A está correcto. Entonces, para poder hacer la search que nos quede más o menos similar a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que voy a usar la planta de techos que tengo dibujada acá y la voy a convertir en bloque. ¿Ya? La verdad que lo que me interesa a mí es poder trazarla correctamente, así que la voy a convertir en bloque. Es muy fácil. Ya le digo copiar con la herramienta de copy clip. Copio, doy un enter y después cuando digo paste lo pego como bloque. Paste as block. Entonces aquí la vamos a pegar como un bloque. La voy a rotar con la herramienta de rotación que ustedes ya conocen y la voy a orientar de esta forma. Entonces aquí ya tenemos material base para poder trabajar. Como ustedes pueden ver, tenemos los ejes correctamente puestos. Yo podría colgarme de alguno de estos ejes. Por ejemplo, podría traer los mismos ejes que están acá, de las plantas que ya tengo dibujadas, ¿cierto? Me los traigo para arriba y los voy a voltear, ya los voy a rotar, ¿cierto? Para que calcen exactamente con la ubicación que tienen que tener, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con la ubicación de los ejes. Entonces, eso nos permite a nosotros que podamos dibujar esta cercha con un nivel de detalle mucho más preciso. Como les dije yo, la cercha se va a dibujar a escala no 1 a 25. Entonces, con esto tengo una base para poder trazar los elementos que yo necesito.
Voy a tomar todos estos textos que están acá, para no tener que estarlos girando todos de a uno. Selecciono los textos y aquí donde dice rotación, donde dice 90, lo voy a dejar en 0, ¿cierto? 0, y sí. Y ustedes pueden ver que quedaron todos los textos girados correctamente. Después aquí vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos la cercha, ¿cierto? La ubicación de la cercha y tenemos unas pendientes. Y esas pendientes tenemos que respetarlas. Pero antes que todo, tenemos que acordarnos que hay niveles, ¿cierto? En ese sentido, yo voy a copiar los mismos niveles que tenía trabajado la vez anterior, que con este fondo, en el fondo con eso yo me voy a orientar al desarrollo de la techumbre. Ustedes podrán ver aquí que tengo puestos los niveles de suelo, todo eso, pero lo que más me importa es aquí donde está la cadena, ¿cierto? Como ustedes podrán ver, van a darse cuenta que esto queda sobre la cadena, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a dibujar un esquema de cadena como para poder tenerlo como referencia, ¿cierto? La cadena para nosotros mide 45 por 14. Entonces yo la voy a dibujar acá y la voy a mover. Es decir, me la voy a llevar desde un eje y la voy a hacer calzar exactamente donde tiene que estar, ¿cierto? Que corresponde aquí. Esta es la cadena, aquí tiene que estar. Esa es. Voy a copiar nuevamente lo mismo, ¿cierto? Y la voy a dejar a este lado para que tengamos una referencia de lo que nosotros tenemos que dibujar como altura. Aquí también pues, tenemos dibujados los elementos que componen la techumbre. Entonces, eventualmente yo podría dibujar también el ladrillo, ¿cierto? El que va aquí. Ya lo voy a copiar para el lado también para que me quede igual, ¿cierto? Aquí lo tengo. Y también eventualmente yo podría traerme esta misma figura de la cadena, me la llevo para arriba y después simplemente yo lo voy a ajustar para que quede calzando con la dimensión correspondiente. Entonces voy a copiar esto y me lo traigo para acá y ahí ya tengo más o menos la idea de cómo debería ser el techo. Los elementos que lo conforman. En ese sentido, con eso yo me voy a orientar. Aquí eliminé estas cosas para que ustedes vean cómo va a quedar. Voy a ampliar un poquito los ejes para que ustedes puedan apreciar también cómo esto va a quedar dibujado de cierta forma. Como observamos acá, hay una cota de 30 centímetros que es la que manda, que es donde nosotros nos vamos a encontrar con la canaleta. Al tiempo que también nos indica el corte que las pendientes son de 18,3 y de 23,3. Entonces vamos a dibujar las pendientes como corresponde. Vamos a dibujar de aquí hasta acá 100 y 23,3, ¿cierto? Y ahí tenemos la pendiente 1. Después acá tenemos la otra, ¿cierto? Que es de 18,3. 100, 18,3 y después cerramos. Ahí tenemos las dos pendientes, confirmemos, ¿cierto? 18,3 y 23,3, correcto. Esas son las pendientes con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a llevarnos estas pendientes y las vamos a mover hasta los 10 centímetros de altura para que quede la diferencia con el chorizo que yo le llamo. Después, en el fondo, vamos a prolongar esto para que nos llegue justo a donde está la canaleta. Si quieren pueden hacer un fillet o pueden hacer un extend, también les puede servir. Pero aquí ustedes se dan cuenta que llegan prácticamente a la misma altura. Posteriormente nosotros sabemos que la parte inferior de la cercha no puede superar esta parte. ¿Ya? No puede superar esta altura que es la altura de la cadena. Entonces ya ahí tenemos una referencia de lo que nosotros vamos a trabajar. También ustedes pueden ver que las costaneras son de 2x2, ¿cierto? Obviamente que no van a quedar igual que acá, no van a quedar a la misma distancia porque están puestas en diagonal, esto es una referencia solamente. Entonces aquí nosotros vamos a dibujar una costanera de 2x2, ya sabíamos nosotros que las costaneras son, según la medida en pulgadas ya no existe, ¿cierto? Vamos a hacer la medida que corresponde a las dimensiones por norma, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? En el elemento de terminación, cuando nosotros revisábamos las escuadrillas, ustedes recuerdan que el 2x2 equivale a 41 por 41 milímetros. Entonces, volviendo acá donde estábamos, ¿ya? Vamos a hacer un rectangulito y lo vamos a dibujar con arroba
4.1, 4.1, enter. Yo lo puedo trabajar como bloque, me sale mejor. Luego voy a dibujar ya una línea transversal de aquí, otra transversal de aquí para acá, ¿cierto? Y ahí tenemos la costanera. Entonces, lo que voy a hacer en el fondo es que estas las voy a dejar en capa 0. Después le voy a cambiar todo por bloque. Ya, el color por bloque, el tipo de línea por bloque, el espesor de línea, perdón, y el tipo de línea también por bloque. También. Les voy a escribir B, larga Enter, y voy a llamarlo costanera corte, porque ya tenía bloque de costanera. Está seleccionado, le digo pick point desde donde se pueda centrar, desde acá, ¿cierto? Y simplemente le voy a decir OK, ya está transformado en bloque. Después lo voy a alinear, entonces le voy a hacer un align, AL, ¿cierto? Y voy a, no, AL, que me fue el comando, aquí está el comando. Seleccionamos esto, y decimos del punto de origen a punto de destino, punto de origen, cualquier punto de destino, y le ponemos un enter, y en vez de escalar le decimos no, para que quede alineado. Pero ojo, nosotros dijimos, o yo les voy a comentar que la parte de la cubierta va a tener una altura de 3.5, entonces vamos por 3.5. Cubierta es una cubierta de tipo 2. ¿De dónde saqué la medida? Vamos viendo. Vamos a abrirnos por acá y voy a mostrarles cubierta A2. Si nosotros miramos las referencias del panel A2, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la altura normal puede ser de hasta 50 milímetros, pero también existe uno que es un panel que es de 3.5, ¿ya? O el PB4, hay distintos tamaños que me pueden servir. Por ejemplo, aquí tengo uno de 25 milímetros, ¿ya? Entonces, para promediar, para que nosotros veamos lo que vamos a hacer, yo recomiendo que usemos uno de 3.5, ¿ya? Déjenme ver si encuentro el que andaba buscando. Aquí tengo uno de 35 milímetros, ¿cierto? Aquí está el clásico. Si vemos la ficha, aquí lo vamos a abrir. Este viene con un recubrimiento, viene con poliuretano. Pero aquí está la ficha de 50, 25, 50. Y este es de espesor variable. Déjenme ver si hay alguno más. El A2B, déjenme ver si tengo algo más. ¿Ya? Por panel 50, 25, 50. Este es el más parecido. Después, por panel 2, aquí está 50. De poliuretano. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Aquí están. Entonces, aquí hay muchas. Por ejemplo, tengo la PC90. Si ustedes se fijan, la PC90 tiene una altura de 30 milímetros. Déjenme ver si la veo por acá. Altura del trapecio 35 milímetros. Eso es lo que les hablaba yo. Ya aquí dice. Altura del trapecio. Por eso yo digo 3.5. Entonces, un techo como este nos sirve como referencia. 3.5. Entonces, eso es lo que les hablaba. Volviendo al dibujo, después de haber marcado eso, ¿ya? La placa o digamos la membrana de aislación, como el fieltro no tiene ningún espesor. Después le hacemos un offset de 15 milímetros, que es de 1.5, porque vamos nosotros a tener OSB. Entonces, después de eso, vamos a ubicar nuestras costaneras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a ubicar la costanera aquí. Yo voy a extender, ¿ya? Extender estos elementos para acá. Y aquí con esto yo me estoy preocupando de que me quede un espacio suficiente para la bajada del agua lluvia, ¿cierto? Ustedes lo pueden visualizar. Con eso ya sé, ya tengo súper claro que de aquí en adelante es donde va a partir mi cercha. Entonces de aquí yo voy a dibujar la línea que corresponde realmente a la cercha. Aquí voy a hacer un fillet y ahí tengo mi primera madera, como ustedes lo pueden apreciar. Después en el fondo voy a hacer lo mismo con lo demás. ¿Ok? Aquí por ejemplo voy a tomar esta este elemento
Y yo podría hacer una cosa que ustedes no conocen, pero se lo voy a explicar rápidamente, que se llama UCS. ¿Ya? Selecciono UCS y le digo 3 lados. ¿Ya? O le pongo Object, por ejemplo, Object. Y selecciono esto como objeto. Entonces voy a tomar este amiguito, le voy a cambiar la escala, el tipo de costaneras para que quede con la misma cosa. Y después lo voy a hacer más que copiar, le voy a aplicar en la herramienta que ya aprendimos que se llama Array. Entonces, fila una sola, ¿cierto? Y columnas pueden ser 7. Y la distancia entre columnas dijimos que era 40, ¿cierto? Pueden ver cómo solito fue creciendo y se transformó en un array, ¿cierto? Después simplemente voy a tomar esto y le voy a explotar. En el fondo me voy a Home y le digo explode, porque así ahora yo voy a poder tomar este elemento, lo voy a copiar y lo voy a hacer calzar aquí para que quede exactamente ubicado en el sector que tiene que estar. Ahí tenemos puesto los elementos de costanera. Después escribo UCS y le digo World. Aquí pincho World y volvemos a donde estábamos. Dijimos también que la tabla de 4 pulgadas, es decir, si volvemos a mirar la ficha de la madera, ya son 90 milímetros, ¿cierto? Dicen 19 por un lado y 90 por el otro, entonces son 9 centímetros. Volvemos para acá y le vamos a hacer un offset a 9. De aquí para abajo tenemos 9. Entonces ahí tenemos la primera parte de la cerca. Después hacemos 9 nuevamente de aquí para acá. Después nuevamente hacemos 9 de aquí para acá y 9 de aquí para acá. Como ustedes pueden apreciar, de a poquito se empieza a generar la forma. Voy a hacer un trim, voy a copiar, voy a cortar estos elementos acá para que ustedes vayan viendo el resultado. Como les dije yo, esto va a tener doble placa, es decir, esta que está aquí, en el fondo va a ser una placa que nos va a servir solamente para efectos de la línea, pero después tenemos que irla borrando. Entonces, las diagonales nosotros las podemos tirar en 45 grados si lo deseamos. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar una de estas dos líneas, ¿ya? Voy a copiar para un lado y las voy a rotar en 45. ¿Ya? Ahora, las que me quedaron al revés no importa, después yo las puedo girar y me quedan así, de lo mismo. Entonces yo podría indicar, por ejemplo, que mi diagonal inicia o puede partir ya desde acá. Ahí. ¿Ok? Ahora, para efectos prácticos se va cortando la diagonal y se va uniendo, ¿ya? Entonces ahí nos queda una de las diagonales. Entonces yo después voy a hacer simplemente una extensión, ¿ya? Extensión, para que esto quede aquí abajo. ¿Ya? Después con eso, habiendo indicado esto, yo voy a copiar, ¿cierto? La base de lo que estoy haciendo, de aquí hasta acá, ¿cierto? Y nos quedaría algo así. Ahora, pensando fríamente, la diagonal que estamos generando es bastante inútil, ya en el sentido práctico no tiene mucha utilidad porque en el fondo tiene muy poco amarre, no se puede agarrar mucho. Entonces la idea es que la diagonal de alguna forma quede más agarrada de aquí abajo. Es decir, mira, por ejemplo, yo en el fondo lo que necesito es que esto sea donde tenga la mayor cantidad de agarre con la madera, es decir, aquí. Ahí me sirve, ¿cierto? Porque ahí yo puedo clavar esta pieza y ahí recién yo me vengo para acá y voy a mover o desplazar estos elementos para poder tener el mayor agarre, ¿cierto? Entonces yo ya puedo poner aquí también, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, ahí me aprovecho. Ahora, en términos prácticos, el ángulo con el que estoy trabajando acá no es uno de los mejores ángulos. Se puede ser 45 o puede ser un ángulo distinto, ¿ya? De la forma de construir una cercha. Y acá la medida que me queda entre medio de una cercha y otra es como una medida extraña, ¿no? Una medida cerrada. Entonces yo puedo ir jugando con eso y subdividir esto en partes, ¿ya? Efectos prácticos para mí, lo que más me sirve es que en el fondo la, la ubicación de esto, de la diagonal, se vaya modificando en la medida que avanzamos. Entonces podríamos nosotros pensar en una separación cada 60 centímetros. Entonces,
Yo voy a tomar esto, lo voy a mover de aquí para acá, ¿ya? Y lo voy a volver a mover con el P y lo voy a poner 60, ¿ya? Voy a volver a copiarlo, igual, de la misma forma, ¿cierto? De un punto a otro para que me quede 60, 60, y de ahí me va a quedar espacio para poner los suples. Entonces la diagonal que nosotros vamos a ubicar tiene que calzar de alguna forma de la manera más lógica posible, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos de alguna manera ir adecuando ya la manera en cómo nos vamos a encontrar con esto. Es decir, vamos a hacer una line y decimos de aquí hasta acá, ¿cierto? Y de aquí hasta acá. Y le decimos que no. Y ahí nos quedó algo más o menos bien. Ya algo más o menos interesante. Ahora, hay que ir jugando un poquito para que esto nos dé una rotación exacta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Align, ¿cierto? Yo tomo de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y después de aquí hasta acá. ¿No? Y ahí, como ustedes pueden ver, quedó exacto. Eso es lo que andaba buscando yo. Después, en el fondo, lo que voy a hacer es lo mismo. Es decir, voy a volver acá a Dream. Aquí ya tengo cortado esto, ¿cierto? Y aquí en el fondo no se va a ver, pero aquí tenemos la unión. ¿Ya? Voy a copiar esta misma línea diagonal, ¿ya? Y la voy a hacer coincidir aquí. Ahí. ¿Cierto? Pero esto se va a ir acostando, se va a ir como apaisando un poquito. Vamos a tener que hacer todo el rato varias veces lo mismo. AL, align, ¿cierto? Y ubicamos este punto, le dejamos punto final, y este punto lo hacemos coincidir aquí. Damos enter y le decimos que no. Y ahí nos queda algo más o menos bien. Pero no nos está quedando correcto. Entonces, miren, nuevamente, si no se acuerdan, align. Seleccionamos el objeto, enter. Punto de origen, S. Punto de destino, S. Después, punto de origen, este, y punto de destino, S. Damos un enter y le decimos no, no la vamos a escalar. Y ahí nos queda algo fantástico. Y la última nos va a quedar bastante apaisada, pero es lo que nos queda. Y vamos a copiar esta línea y la traemos para acá, aquí. Nuevamente, AL, align, vamos a hacerlo dos veces, enter, seleccionamos estas dos líneas, enter, punto de origen aquí, punto de destino donde mismo, punto de origen aquí, punto de destino acá, enter, no, de nuevo, como acuérdense que era align, seleccionamos los mismos objetos, enter, punto de origen aquí, punto de destino aquí, punto de origen aquí, punto de destino acá, enter, no, y ahí nos quedó algo bien. Ahora, en la práctica esto bastante poco apoya, pero no para un efecto académico no nos va a molestar tanto. Entonces lo que voy a hacer ahora yo es que voy a proceder a cortar los elementos, es decir, voy a hacer un trim, ¿cierto? Y voy a ir cortando los elementos que yo ya no necesito, ¿ya? Es decir, aquí voy a ir cortando para que esto me vaya quedando armado de la mejor forma, ¿cierto? Y ustedes van a ir apreciando el resultado que se va a ir generando. Y acá también voy a cortar, ¿cierto? Aquí y acá. Después voy a hacer nuevamente un trim, ¿cierto? Trim. Y voy a cortar todos los tramos de acá arriba, estos que están acá, ¿ya? Voy a tomar aquí también y voy a cortar esto. Y acá también, utilizando esa regla, voy a cortar todos los elementos que sobran. De a poquito, como ustedes pueden apreciar, se empieza a armar la cercha, ¿cierto? Ustedes empiezan a reconocer los elementos que conforman la parte de la estructura del techo. Después, como también saben, los elementos verticales son los que mandan. Y aquí yo tengo una idea. Creo que esto les puede servir mejor, y también se lo había explicado durante clases, pero creo que aquí es más fácil entender esto. Miren, voy a dibujar una polilínea, ¿cierto? Como ya tengo las pendientes, voy a dibujar una polilínea de aquí hasta acá y hasta acá. La voy a llevar por un lado. Esto está en capa 0, ¿cierto? Ahora, voy a crear un wipeout. Wipeout. Y lo voy a dibujar siguiendo el contorno de esto
y ahí me queda una sola cosa. Selecciono ambos elementos, lo dejo todo por bloque, by block, by block, by block. Esto va a ser un bloque, entonces ponemos B, enter, ¿ya? Seleccionamos objetos, damos en enter, aquí, le damos un nombre, entonces pie derecho, o le ponemos muchacho, muchacho 1, ¿ok? Creado bloque, ahora me voy a editar el bloque, y le voy a decir, doble clic, y le digo, parámetro, distancia. ¿Desde dónde? De aquí hasta acá, hasta acá. Acciones, stretch. Selecciono la distancia, pincho este punto, hago un recuadro y después nuevamente vuelvo a seleccionar dentro y doy un enter. Y aquí tengo la primera acción. Nuevamente, esto lo voy a dejar así nomás, porque ya no me hace falta hacer nada más. Con eso tengo ya el bloque y le voy a guardar los cambios al muchacho. Miren lo que va a pasar. Yo voy a eliminar estas líneas. Por ejemplo, voy a eliminar la que está aquí. ¿Ya? Y me lo voy a llevar de aquí para acá. Lo voy a tomar y lo ubico aquí. Y ustedes verán que inmediatamente se cortaron los elementos. Es más, por ejemplo, yo voy a desplazar estas líneas para abajo para que ustedes vean cómo queda. ¿Cierto? Las voy a mover un poco más para acá. Y lo voy a copiar varias veces. Voy a decirle copiar. De aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá. Obviamente que queda más grande, pero después yo lo selecciono de acá arriba y le digo que lo voy a ajustar desde aquí y lo voy a hacer reducirse para que me quede calzando exactamente con la cercha. Entonces no tengo para qué estar generando tanto trim, tanto corte, porque se ve extraño eso. Entonces ahí me quedó muy bien resuelto. ¿Ya? Y le voy a dar permiso para que ustedes puedan también generar el cielo un poco más abajo, ya no hay problema. Y aquí borramos pues estos dos que están aquí los vamos a eliminar. Pero primero que todo, no me interesa, pero esta línea la voy a pasar para abajo. ¿Ya? Y voy a copiar este amiguito acá, de aquí hasta acá. Y lo voy a copiar 3 veces. O 2 nomás, no más que eso. Y después lo voy a reducir para que me quede funcionando como un suple. Y ahí me queda exactamente como tiene que quedar. Después aquí, para completar la figura, ¿cierto? Yo puedo dibujar el tema de la pieza de madera, ¿cierto? La hago coincidir aquí. Esto lo cierro aquí, ¿cierto? Y ahí estaríamos ya más o menos cerrando el tema de la techumbre. Entonces aquí yo voy a hacer una cosa, una trampita. Después voy a hacer un break para poder separar todo elemento. Entonces aquí tenemos la cubierta, tenemos la placa de arrastramiento y tenemos las costaneras. Y aquí tenemos dibujados los elementos que van formando la estructura de la costanera, de la cercha. Después, acá hacia el otro lado es lo mismo. Aquí obviamente no voy a perder el tiempo que yo tengo, que ya invertí en esto para poder hacer esto. Como ustedes podrán ver, coincide exactamente los elementos uno con otro. Entonces, aquí es más, también si ustedes quieren diferenciar las cosas, podríamos indicarle que esto eh, es un ladrillo. Y es más, por ejemplo, pueden ocupar con el Match Properties, ustedes pueden usar el mismo hatch, ¿cierto? Y lo hacen calzar aquí para que nos quede como ladrillo exacto. Ahora, si queremos que nos calce exacto, pinchamos el ladrillo y le ponemos punto de origen y lo vamos a hacer calzar aquí para que quede exactamente ahí. Van a tener que tener un muro ladrillo. Bueno, si es más, incluso ustedes le pueden aplicar las mismas capas. O sea, el chorizo ustedes le pueden indicar aquí que está con la capa chorizo, ¿cierto? Después al de albañilería le ponemos la capa del muro, albañilería, ¿cierto? Aquí y acá, para que esto quede correcto, ¿cierto? Después acá usamos la viga, ¿cierto? Que es la que está aquí. Ya, ahí la ubicamos. Y ahora, a la cercha, ¿qué material le damos? Pues entonces veamos si tenemos creado cercha
Aquí está, la cercha está con un verde un poco más oscuro. Entonces le vamos a dar vamos a aplicar todas las líneas que corresponden para la cercha, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cierto? Aquí tenemos la cercha. ¿Ya? Ahí la pueden ver. Yo no me recuerdo si he puesto otra medida, creo que sí son de 2x2. Sí, las costaneras son de 2x2, aunque podrían ser de 2x3, pero no importa, para un tema de tamaño nos alcanza suficiente. Ya, como también les decía, aquí tendríamos que crear una capa para que se llame cubierta, creo que no la tengo, a ver si no me... No. Voy a crear una capa que se llame cubierta, entonces le voy a poner cubierta. Cubierta. Y le voy a dar un color que no esté ocupando mucho, que puede ser este gris azulado. Y le voy a dar un espesor de 0.13 o 0.15 le voy a dar para que se entienda un poco mejor. Y todos estos elementos que están acá, los que dibujamos que incluyen la placa, esos se van a llamar cubierta. Ahí la pueden apreciar, ahí quedó. Y pueden entender que ya está más o menos bien armada la figura de la cercha. Ahí estamos correctos. Bueno, como les comentaba, no tengo para qué perder tiempo en volver a hacer lo mismo acá. Lo que yo puedo hacer simplemente es un mirror. Entonces voy a aprovecharme de las partes de arriba. Entonces voy a hacer mirror y voy a seleccionar todos estos elementos, ¿cierto? Ahí, incluyendo esta línea, pero no estas. Es decir, las que sobran acá, estas no las voy a considerar. ¿Ya? Y al mirror lo voy a hacer venir para acá. ¿Ya? Obviamente que yo tengo que ajustar muchas cosas, entonces voy a tomar este elemento, ¿ya? Es decir, lo tengo aquí y lo voy a desplazar y voy a escribir AL, que es AIN. Voy a seleccionar todos estos elementos, doy un Enter y voy a pinchar aquí. Punto final al punto final de acá, ¿cierto? El punto final de aquí al punto final de acá, pero sin escalar. Cuando le ponemos el Enter, le decimos no. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, partimos de la misma forma que en el otro caso, pero es mucho más fácil para nosotros ahora realizar el tema de la copia. Yo voy a eliminar esta, no la voy a eliminar, sino que voy a hacer un UCS, voy a escribir nuevamente UCS, ¿ya? Y voy a seleccionar objetos, ¿cierto? Entonces voy a clicar aquí para que esto me quede. Voy a hacer un extend, ¿ya? Aquí donde dice stream extend y voy a seleccionar, dice, yo tengo cambiado el extend, como está explicado en la otra cápsula, lo tengo modificado para que esto me quede correcto. Voy a desplazar esta costanera, ¿ya? Para que quede bien ubicadita aquí, precisa. Y la verdad es que como es tan poco lo que me queda para allá, no tengo necesidad de dibujar o copiar o hacer un array, simplemente copio la última y ahí me quedan, o sea, no es más que eso. También hay que usar el criterio cuando uno está dibujando. Entonces aquí voy a proceder a eliminar esta línea, ¿cierto? Se borra. Y vamos a escribir UTS, ¿cierto? UTS y vamos a volver a donde dice Word para que sea la misma. Obviamente que aquí el elemento vertical es distinto. Acá ya tenemos otra pendiente, pero ¿saben qué? Se puede ajustar. Por supuesto que sí. Entonces le voy a hacer un mirror a ese bloque y me lo voy a traer para acá. ¿Ok? Lo voy a ubicar aquí. Me lo voy a traer desde la parte inferior hasta acá. Y ustedes se darán cuenta que aquí esto tiene una pequeña variación. Es decir, aquí en el fondo yo tendría que hacer un pequeño detalle. Entonces le voy a hacer un doble clic, ¿ya? Al muchacho 1, ¿ya? Y me voy a traer la pendiente que yo necesitaba, que es la pendiente. De hecho, voy a cancelar. Close. Voy a tomar esta pendiente, ¿ya? Esta. Control C, la voy a copiar. Voy a hacer doble clic de nuevo. Voy a entrar aquí y voy a aplicar. Control recorta, ¿cierto? La voy a invertir, porque como está hacia el otro lado, voy a hacer un mirror y ahí tenemos la pendiente que me sirve. Voy a borrar la otra figura y en el fondo lo que voy a hacer yo es que ahora voy a tomar
del punto del extremo final hasta aquí, ¿ya? Y ustedes aquí van a apreciar la diferencia. Entonces, en el fondo, lo que me toca hacer simplemente es ajustar esto y lo voy a modificar. Aquí tengo el whiteout, que también lo voy a tomar para arriba y va a quedar ahí. Nada más y nada menos que eso. ¿Ya? Lo borro. ¿Ok? Entonces me voy al block editor, ¿cierto? Y aquí tengo la opción de que me dé, ya, vamos a ver si me deja guardar el bloque como. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, y guardar bloque como y se va a llamar muchacho 2. ¿Ya? Entonces ahora quedó con las mismas acciones, no cambió nada, simplemente lo que hicimos fue ajustar ya algunos elementos que lo componen. Entonces lo que voy a hacer es ahora cerrar el bloque, el editor de bloque, y le guardo los cambios a muchacho 2, ¿cierto? Listo. Entonces este ya no me sirve porque este, si ustedes se dan cuenta, es el muchacho 1. Entonces voy a insertar, ¿ya? Bloque, y vamos donde está el muchacho 2. Aquí está, muchacho 2. Lo voy a traer por acá. Porque este no lo puedo cambiar de lado ya. Entonces le hago mirror de un lado a otro, le digo que sí, que se borre, y ahora lo voy a mover de aquí hasta acá, y ahí quedó calzando exacto. Ya lo voy a agrandar un poquito porque, como ustedes pueden ver, quedó ligeramente fuera. Entonces lo voy a hacer crecer un cachito y ahí quedó preciso. ¿Ya? Ahora, por el drag order escribo dr, drag order, tomo esto y lo pongo front para que quede adelante, ¿cierto? Y esto le voy a decir back para que quede más atrás, ¿ya? Entonces aquí tengo a nuestro amigo, ya. Aquí sin querer, lamentablemente pasé a borrar, ahí sí, ahí está, re a, ahí sí, pasé a eliminar. Entonces aquí ya tenemos un muchacho. Entonces después simplemente aplicamos la herramienta de Match Properties y esto queda convertido en un solo elemento. Como les dije, lo vamos a ir separando cada 60. Entonces, pero el 60 tiene que quedar separado de aquí hasta acá, es decir, de aquí a aquí son 60, para que se entienda bien, ¿cierto? Entonces, aquí lo voy a copiar hacia un ladito, de aquí hasta acá nomás. Y después lo que voy a hacer es que este amigo lo voy a mover 60. 60 enter. Y ahí después voy a ir copiando de forma múltiple ya la ubicación de estos 60, 60, 60, y ahí me queda. Después lo que nos queda a nosotros, como les hablaba yo, era ajustar esto para que nos calce exactamente con la ubicación de los tijerales. Y ahí nos va a quedar perfecto. ¿Ya? Así no pierden tiempo ustedes, ¿cierto? No pierden ningún tiempo, nada de tiempo. Y les va quedando fantástico. Después cerramos acá, tomamos este mismo amigo, ¿ya? Y lo hacemos coincidir, lo copiamos, lo hacemos coincidir con el extremo acá, ¿cierto? Borramos esta línea que ya no nos sirve y lo reducimos para que me quede calzando exactamente ahí, y tenemos ya bien resuelto esto. Aquí también, para un modo normal, para una cosa puntual, vamos a incluirle también aquí un suple para que esto quede bien tomado, ¿cierto? De aquí para arriba, ya. Y eventualmente, si ustedes lo desean, porque tenemos suficiente espacio, podemos agregar una segunda tabla. Es decir, de aquí para arriba, le reforzamos esto con una segunda tabla de 9, y ahí nos va a quedar una canal bastante grande. Así que aquí, con esto, nosotros reducimos, ¿ya? Y llegamos hasta aquí. ¿Ya? Y ahí tendríamos nosotros ya la base. Aquí después, obviamente, no le vamos a dibujar la canal, y todo eso se hace después. Pero aquí con esto nos sirve a nosotros la referencia para que podamos hacer el ejercicio. Después, ¿qué nos faltaba? Nos está faltando poquito. Vamos a eliminar esta línea que está arriba. O, por último, para que tengamos piedad de esta línea, la vamos a mover para abajo, ¿ya? Y le vamos a hacer un offset, ¿cierto? A 9. Y tal como nosotros lo hemos estado haciendo, como lo estábamos chequeando hace un rato,
ya, esto tiene que pasar para atrás. Por ahora voy a tomar cada uno de estos amiguitos y los voy a desplazar hacia atrás para que se entienda la figura. Entonces voy a poner drag border y los voy a poner back para que queden atrás por ahora, después los voy a volver a poner delante. Entonces, tal como nosotros lo entendíamos, esto tiene que quedar así. Voy a tomar esta línea y me la traigo para acá, ¿cierto? Y es más, ahora voy a poner rotate, ¿ya? Y voy a tomar los mismos elementos que estaba haciendo recién. Los voy a rotar, pero los voy a poner así como una forma aleatoria. Entonces, ahí está. Voy a poner align, ¿cierto? Alinear. Selecciono estas dos líneas y digo punto de origen, punto de destino. Después, punto de origen, punto de destino, enter y le digo que no. Ahí queda alineado. Obviamente que esto está quedando gigante, entonces le pongo aquí un trim, ¿ya? Y yo puedo cortar aquí estos elementos para que no me queden tan grandes. Voy a copiar ahora, ¿ya? Voy a copiar la misma línea, esta, ¿cierto? Y me las traigo, ahora voy a copiar de aquí hasta acá. Y obviamente voy a hacer la rotación, ¿cierto? Aquí voy a rotar. Y voy a tirarlo un poco más arriba, como por aquí. Entonces le digo, de hecho lo voy a hacer con todas las demás. Voy a copiarlo, para que salga más fácil el proceso. Ya, ahí estamos. Entonces ahora le voy a decir align. Alinear, ¿cierto? Voy a tomar este elemento, le digo punto de origen, punto de destino. Después de aquí, punto de origen, punto de destino, enter, no. Y ahí ustedes pueden ir viendo cómo queda, ¿cierto? Está quedando del corte. Después, lo mismo. Align. Seleccionamos estas, enter, punto de origen, punto de destino. Y de acá le decimos punto de origen, punto de destino, no. Aquí me quedó un poco corrido, así que voy a tener que repetirlo de nuevo. Punto de origen, punto de destino. Y después de aquí, aquí, me llega hasta acá, enter, y digo que no. Y finalmente, nuevamente, hacemos el align. Bueno, la verdad es que antes que hacer el align lo voy a rotar. Para que me quede más claro. Voy a pinchar aquí, lo voy a rotar un poco más arriba, ¿cierto? Ahí. Y le digo, de nuevo, align. Selecciono estos dos amigos. Punto de origen, punto de destino. Punto de origen, punto de destino, enter, y les digo que no. Y ahí ustedes pueden apreciar que ya están dibujadas las diagonales como tienen que ir. Entonces, para efectos prácticos, ahora voy a tomar nuevamente estos muchachos que estaban puestos aquí y los voy a mover hacia el frente. Y le digo drag border y le digo front para que queden delante. ¿Ok? Entonces, este amigo va a quedar aquí, ajustado aquí, ¿no es cierto? Ya, este amigo va a llegar hasta acá. Ustedes lo pueden ver aquí. Y este va a llegar hasta esa línea. Y así voy a ir ordenando yo, ¿cierto? Este me tiene que quedar calzando aquí. Este amiguito va a quedar calzando acá, ¿cierto? Y así progresivamente va a quedar esto lo más ordenado posible. Y ustedes podrán darse cuenta que cada vez más ya estamos llegando a tener una forma de cercha que es lo que andábamos buscando. Y ahí ustedes pueden apreciar que tenemos ya armado una buena parte de la cercha. Aquí sin querer pasé a llevar ya de manera involuntaria una de estas líneas, fue la que me lleva a la cercha, así que vamos a recuperar el techo para que ustedes lo vean ahí. Hacemos el match properties que corresponde para que esto quede calzando realmente como tienen que ser, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden apreciar el resultado final. Vamos por los clavos.
Para los clavos, nosotros podemos poner aquí una capa que se llama uniones. Uniones, ¿ya? Le voy a poner color rojo. Un rojo, por ejemplo, un 22. Y le voy a poner un espesor de línea de 0,05, no más que eso. Me voy a las uniones, ¿cierto? Y acá nosotros en el fondo tendríamos que hacer una unión de 5. Es decir, aquí yo puedo hacer un rectángulo. Le digo offset, ¿cierto? A 1.5 de aquí para acá. Y aquí me van a quedar puestos los ubicados los clavos. Entonces aquí voy a hacer un círculo. Y de aquí para acá le voy a dar un diámetro de... Puede ser un 0.3. 0.3. ¿Ok? Entonces después le digo copiar. Ya, de aquí hasta acá. También voy a copiar nuevamente de aquí hasta el centro, de aquí hasta acá. Y después le hago mirror simplemente de aquí hasta el otro lado. Y tengo la unión de 5 elementos. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo puestos los 5 clavos. Voy a borrar este rectángulo que hice y ahí tengo las uniones que me sirven. Entonces vamos a hacer un hatch, ¿ya? Un hatch sólido, ¿ya? Donde dice patrón, ¿ya? Aquí pinchamos acá, nos vamos a un sólido, ok, y pick points, y vamos a pinchar todos los elementos de acá, enter. Tenemos el primer tipo de unión, ¿cierto? De ahí vamos a crear los bloques. Ahora lo que voy a hacer yo es que voy a ahora generar un elemento con una polilínea, ¿ya? Como ustedes la pueden ver acá, podría yo aprovecharme que aquí ya hay un punto final, así que voy a hacer un L, me tomo la polilínea y aquí voy a unir estos elementos. Ahí. No, por ahora no les voy a pedir que hagan las uniones de las diagonales, pero por lo menos las principales las hacemos. ¿Ya? Offset dijimos 1.5, ¿cierto? De aquí para acá. Y tenemos un clavo de por medio. Entonces ahora voy a copiar, ¿cierto? Ya, este mismo circulito me lo voy a traer para acá y lo voy a ubicar en varias formas. Elimino estas cosas y le voy a hacer un hatch. Y ahí tendríamos eso, ¿cierto? Ahora, esto yo lo puedo transformar en bloque para no tener que estar copiando tanta cosa. Entonces, bloque pongo uniones 1. 1. Selecciono los objetos que son todos estos, ¿cierto? Le damos un pick point, si le ponemos aquí al centro, ¿cierto? Y le decimos OK. Y después que arriba voy a tomar lo mismo, voy a separar uniones 2, ¿cierto? Selecciono los objetos que son estos. Le doy un punto de origen, ¿cierto? El pick points que está aquí. Y OK. Entonces ahora yo puedo ir copiando de forma múltiple para que me queden ordenados, pero aquí no se puede hacer no lo vamos a hacer como un array, sino que simplemente vamos a irlos uniendo de esta forma y después en el fondo vamos copiando los de arriba, porque también lo mismo que pasa acá arriba, no puedo hacer un array con esta información tan particular. Aquí tenemos que hacerlo manualmente, pero como no son tantos, ustedes verán que el resultado se va marcando por sí solo después. También ustedes apreciarán que aquí ya la base es la misma, es decir, aquí yo puedo copiar muchas veces el mismo eh, detalle de la unión y solamente voy a modificar uno, que es el que va aquí arriba, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo que se hace recién, una polilínea, ¿cierto? De aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Le hago un offset, ¿cierto? De 1.5 y una línea al medio, ¿cierto? Que es esta. Y comenzamos. Círculo, ¿cierto? De aquí para acá era 0.3, ¿cierto? Copiamos ya cada una de estas
ubicadas correctamente en su lugar. Borramos los elementos que sobran, ¿cierto? También incluyendo ese, ese trapezoide. Y hacemos el hatch, ¿cierto? Y con eso hacemos la unión. Después bloque, ¿cierto? Y le ponemos uniones 3. Seleccionamos los objetos. Aquí le damos un punto de origen que podría ser el centro y ahí estamos listos. Después simplemente vamos a copiar, ¿ya? Vamos a copiar esto y los vamos a distribuir ordenadamente, ¿ya? En los elementos de unión. Y ahí ustedes pueden después ir apreciando cómo queda el resultado. Entonces, después de un buen rato dibujando, trabajando, generando esto, nosotros ya tenemos una parte bastante bien armada. Y aquí nosotros podemos también aplicar lo mismo que aprendimos recién, los hatch, ¿cierto? Aplicar las capas. Y nos faltaría solamente la parte que corresponde a la definición de los elementos de detalle. Es decir, vamos a generar ya los respectivos apuntadores. Porque nosotros dijimos que esto va a estar a escala 1 es a 20. Entonces aquí tengo la cercha, ¿ok? Entonces estos elementos ya no me sirven para mí, ¿ya? Y voy a tomar esto hacia arriba, los voy a ampliar un poquitillo. Aquí voy a acercarme, ¿cierto? Y obviamente esto va a tener un tamaño distinto. Esto no va a ser igual que lo otro. Yo tengo que también tomar en consideración que esto se va a ver el doble más grande. Entonces, la cota que voy a ocupar, por ahora, me voy a ir a la capa de cotas, ¿cierto? Y voy a acotar, miren, voy a hacer la cuota, voy a trabajar con la cuota de los ejes. Entonces voy a anotar aquí y hago la cuota continua para que me quede ordenadito. Sin embargo, esta cuota no me sirve para efectos prácticos. Existe una forma de trabajarlo de manera anotativa, pero no va a ser en el caso de ahora que lo vamos a trabajar. En Revit se trabaja una cuota que es la medida exacta. Esta cuota es la cuota 1.50. Entonces, donde dice aquí dimensiones, voy a duplicarla. Entonces voy a crear nuevo a partir del 1.50, pero se va a llamar 1.25. ¿Ya? Continuar, y van a hacer todas las cosas a la mitad. Entonces en línea, esto en vez de 8 van a ser 4, 4, 4. Después symbols and arrows, ya el arrow size, ya el tamaño de la flecha lo podemos dejar en 2.5. ¿Ok? Después el texto, si ustedes se dan cuenta, está en 12, dejémoslo en 6. Ya el offset de la línea de dejémoslo en 1. El fit no cambia nada, el primary unit queda exactamente igual. Y aquí ustedes van a ver ahora que cuando le cambiemos estos elementos, vamos a tirarla a 1.25 y se va a reducir. Obviamente que también los elementos de los ejes van a quedar el doble más grande. Entonces lo que hacemos acá, voy a enseñar un pequeño truquito, que vamos a hacer el scale. Vamos a seleccionar eso, enter. Cliqueamos aquí el punto final y la escala le vamos a poner 0.5, enter. La gracia es que te guarda la última escala que ocupaste. Entonces, por ejemplo, aquí esto es muy simple. Poner escala, ya, voy a seleccionar todos estos, enter. Echo un punto acá y después le pongo enter de nuevo porque me lo escala 1 a la mitad. Lo único que tengo que hacer yo después es reubicarlos donde estaban, pero quedaron con exactamente el mismo tamaño. Sin tener que estar poniendo nuevamente el número, ahí ustedes ya pueden apreciar cómo está quedando. Para que no nos quede muy raro esto cuando hagamos los ajustes, voy a escribir dim dis, recuerden que es disasociar, pongo todas nomás, y ahora sí yo puedo hacer un stretch para indicar dónde va esto. ¿Ya? Con esto también ya puedo acotar el tema de las piezas, de todo, de cómo está armada esta cercha. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo indicar, voy a hacer un acotado, entonces me voy a anotar. Y yo puedo ir acotando también, incluso con las medidas reales de esto. Más allá de lo que nosotros hayamos aprendido, aquí yo puedo darle las medidas con las distancias reales. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a indicar cuánto mide exactamente esto. ¿Ya? Y aquí voy acotando cada uno de estos puntos. ¿Ya?
ahí ustedes pueden ir viendo cómo queda, ¿cierto? Y me va quedando muy ordenadito el tema de la cercha, ¿ya? Y aquí yo puedo tomar estos elementos, los puedo dejar tanto arriba o los puedo dejar un poco más abajo. Por un tema de lectura yo los podría dejar más abajo, ¿cierto? Y se comprenden mejor. Ahora también yo podría mover, me sale más fácil, más sencillo que yo desplace estos elementos para arriba, que corresponden a las cotas de eje, y los ubique aquí, justo aquí. Voy a volver a escribir dimdis porque, como dice cotas nuevas, ya voy a ajustar las cotas, los ejes, digo, que yo tenía acá. Si ustedes quieren incorporar un detalle tipo como de enferradura, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer ahora. Y aquí le voy a agregar un hatch. Me voy a cambiar aquí a viga, ¿cierto? Voy a ponerlo como capa actual y voy a crear un hatch que se llame concreto. Entonces vamos a buscar el patrón, ¿cierto? ArcConc, ese que está aquí. Ok. Voy a pick points, voy a pinchar el punto donde va a ir, ¿cierto? De aquí hasta acá. Ya, y ahí está el conc. Obviamente se me da gigante porque normalmente las escalas vienen muy desbalanceadas. Voy a cambiar la escala a una 10. Cambia algo, ¿no? Vamos a hacer un REA a ver si pasa algo. Tampoco, no ha cambiado nada. Esto es ya la escala 10. Vámonos con la escala 100. ¿Cambia algo? Nada. 0.03. Tampoco. Ah, perdón. Vamos a cambiarlo por 0.03. Hay que jugar mucho con los bloques. 200. Vamos a ver cuánto me queda. 500. Ya, no me está tomando el maldito. Ya, entonces aquí hay veces que los caches se ponen un poquito porfiados aquí de lo que es el dibujo. Y voy a buscar otra alternativa. Entonces voy a buscar el sand que me puede servir. Entonces, al sand, ¿cierto? Le voy a dar 1. Ya, no me está tomando. Tarán, 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 tarán. Vamos por el 10. Vamos por el 100. Vamos por el 1000. No pasa nada. Siempre, cuesta un poquito. Ya, cuesta un poquito de repente pillarle el tema de la escala, porque no siempre, ya, 5 le pongo 10, ya, le pongo 50, ya, a mí por lo menos aquí el computador me está, o el programa me está tirando un pequeño problemilla, ya, que tiene que ver con el tema de la... Déjenme probar una cosa, ya, voy a ir por el ANSI 31, nosotros le habíamos dado 10, voy a hacer otra cosa, miren. Acá nosotros teníamos puesto un hatch en la planta. Tarán, 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 creo que yo había puesto este. Este ANSI 31 está en escala 1.5. ¿Ya? Voy a aplicar el mismo. Si de repente se pone mañoso, ¿cierto? Voy a ir para acá. Y ahí lo tomo. ¿Ya? Entonces ahora le voy a cambiar la escala a esto. Y le voy a decir hatch arconc. Estamos en 1.5. ¿Ya? Y no pasa nada. ¿Cierto? Vamos a ponerle 5, enter, no cambia nada. Ya. Si se les pone porfiado como a mí, ya, voy a. Lo que hacemos acá es que le cambiamos el color. Entonces aquí me voy a Home y en el color red voy a irme a More Colors y me voy a Color Books y le voy a poner el RAL 65, que es como un gris que me sirve como de fondo. Ya, con ese me basta. Ya. Después en el fondo voy a hacer lo mismo acá, voy a tomar el hatch, ¿cierto? Lo voy a clicar acá arriba, ¿cierto? Si se pone mañoso el AutoCAD, sea mañoso nomás. Después voy a tomar estos amiguitos y les voy a decir dr, drag order, send to back, para que queden atrás. Voy a copiar los mismos y los voy a traer esto. ¿Ah? Vamos a ver. Ahí está uno, pincho el otro, ahí está. Le digo home
copiar y me los traigo hacia el otro lado para que ustedes puedan ver cómo quedan aquí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué no me copió el maldito? Dijimos home, copiar, de aquí hasta acá. Ya, lo que pasa es que es asociativo. Re A. Ya. Se puso mañoso, amigo. Entonces, no importa. Ya, si no es por un lado, por otro. Le hacemos los completos nomás. Ya, ahí estamos. Y después le aplicamos Match Properties. Y se acabó el problema. Si por un lado, por otro. Si siempre es lo mismo. O sea, ustedes pueden buscar la solución como ustedes lo deseen. Drag order. Send to back. Queda correcto. Entonces aquí ya, como ustedes pueden apreciar, nos queda bastante bien esto. Si ustedes lo desean, también pueden ocupar, ya, si es la cercha de arriba, podemos ocupar los niveles que tenemos arriba, ¿cierto? Que corresponden a esto. Entonces yo me traigo este amiguito y me los voy a traer para acá y los voy a indicar aquí. Como también ustedes apreciarán o se darán cuenta, estos están más grandes, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es escalar, ¿cierto? Selecciono esto y como ya está con la escala la mitad, no tengo para qué poner el número de nuevo, simplemente lo escalo a la mitad. Después aquí voy a poner una cota, ¿cierto? En el fondo voy a acotar. De aquí hasta acá, ¿cierto? Voy a tener la cota de 45, ¿cierto? Después continúo. Me voy a anotar. Aquí continúo. Llego a la cota del 10 y después llego hasta aquí. Miren, aquí justo me di cuenta que me faltaba que esta línea se extendiera. Vamos a hacer un extend de aquí hasta acá y llegar hasta aquí. Aquí hay un montón de cosas que no estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, no estoy haciendo el inforro, no estoy dibujando la canaleta, porque solamente está en la parte estructural. Después realizo un match property para que las cuotas me queden iguales, ¿cierto? ¿Ya? Y con un apuntador, ¿ya? Vamos a ponerle los últimos nombres y con eso ya estaríamos finalizando el tema de la search. Entonces ahí se nos está quedando algo bastante bien ordenado. Ahora, si ustedes son maniáticos del orden y quieren hacerlo como el tío Javier, el profesor, aquí podemos desplazar esto hacia abajo, ¿ya? 25. Entonces podemos mover las cuotas que calcen exactamente con los 25 centímetros, las 25 que pusimos ahí, y nos queda ordenadito. Ya nos va a quedar de verdad muy ordenado. Y después nuevamente movemos esto abajo 25 también y nos queda ahí. Y desplazamos estas cuotas y nos va a quedar profundamente ordenado con una precisión quirúrgica. Después, para efectos prácticos entonces nos falta lo último que vendría a ser el tema del etiquetado. Entonces aquí escribimos QLeader. O no hace falta, de hecho ya lo tenemos. Voy a ocupar estos mismos que tengo acá. Voy a copiar. Me los traigo para acá para arriba, ¿cierto? Pero están un poco grandes, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña modificación. El texto ya está en tamaño 10, entonces lo voy a dejar, por ejemplo, en tamaño 6. Ya, ahí está como legible. No, dejémoslo en 5 nomás. Está legible, está trabajable, ¿cierto? Y este apuntador de aquí, este amiguito, el apuntador, ¿cierto? El leader, el tamaño de la red, de la flecha lo voy a dejar en 2, para que no quede tan gigante, o 2.5. Ahí. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, indicar aquí, Geral, ya, pino radiata, ya, 1x9, ¿cierto? Y yo, como siempre les digo, poner ya 19 por 90 mm, ¿cierto? Y esa es la medida real que tiene, ¿cierto? Después acá yo voy a indicar, ahora si ustedes lo desean, pueden hacerlo más completo, o sea, miren, vamos a copiarlo. Y yo me voy a poner un poquito más mañoso, pero voy a estar mezclando cosas, pero de alguna forma igual me sirven. Miren. Voy a poner esto aquí. Y voy a copiar varias veces. Entonces, por ejemplo, de aquí voy a copiar para acá, para esto, después para la costanera y después finalmente para el tijeral. Entonces aquí arriba, este va a ser cubierta panel A2, ya, H,
3.5 cm, ¿cierto? Después aquí ponemos placa USB estructural, placa USB estructural, ya, ¿cierto? De 15.1 mm. Después tenemos ya la costanera. Entonces aquí yo puedo poner ya costaneras, pino radiata 2x2, ¿cierto? 2x2, ya que son 41 por 41 milímetros. Y agrandamos esto y le ponemos arroba ya 40, ¿cierto? No hace falta poner la cota acá arriba, no tiene sentido. Y después aquí indicamos el tijeral acá, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren que esto les quede más perfecto, ya alárguenlo hasta aquí, ¿cierto? Y que les quede en línea recta, que así como un nivel de profesionalismo absoluto. Entonces, si quieren, incluso pueden hacer que esto calce con la línea para que quede un recto, así a un nivel estratosféricamente bueno, si son tan mañosos como yo. Tenemos el tijeral, ¿cierto? Entonces ahí nosotros pues, tenemos lo mismo, se puede indicar para los dos lados, o sea, en el fondo, con eso mismo ustedes lo pueden, ya se entiende que las demás son lo mismo, no hace falta que pongamos, ¿ya? Aquí vengo, también me traigo para acá y voy a indicar las uniones, ¿cierto? Entonces aquí me acerco por acá, aquí indico también, voy a dejarlo aquí, entonces uniones, ya, uniones, son clavo, ya, 1 por 4 pulgadas. Aquí sí se tiene que poner ya, clavo 1 por 4, ¿cierto? Y en el fondo ya tendríamos el detalle constructivo bastante bien armadito. Creo que no nos queda prácticamente nada por hacer, ¿cierto? No le vamos a indicar elementos más de terminación porque más que suficiente eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. De hecho, si yo abro, por ejemplo, el material de referente, ¿ya? Para ver la cercha como está trabajada. Aquí tenemos una cercha que es de Metalcon, ¿ya? Y la información que trae no es mucho más que eso, o sea, ya yo puse más allá de lo que nos deberíamos tener, pero con esto es suficiente. Si miramos el otro, ¿ya? En lámina de estructuras de la casa, que yo les mostré también en clase, se darán cuenta que aquí es más o menos similar y pueden ver que no es más que eso, ¿ya? Ni siquiera indica la unión, ¿ya? Pero con eso tengo suficiente. Este caballete en el fondo no debería ir acá, es una cosa de terminación. Pero bueno, ya tendríamos más o menos armado el tema del detalle constructivo, ¿cierto? Y lo que me falta ahora, o lo que me debería ocupar, es el tema del armado de la mina. Por eso voy a terminar la cápsula. Entonces, voy a hacer la última disasociación de las cotas para poder hacer un stretch y reducir esto aquí, ¿ya? Y vámonos al armado de la mina. Entonces, volviendo a nuestro elemento de clase, ya tenemos cumplido dibujo de detalle de cercha de madera y uso de una escuadrilla real, tal como lo vimos en la ficha. Entonces nos falta el armado de lámina de presentación, que lo voy a hacer rápidamente para que no se nos alargue tanto la cápsula, ¿cierto? Porque ya llevamos 1 hora 9, nada, una cosa poca. Y vamos ahora a la lámina. Aquí nosotros teníamos la lámina anterior, del ejercicio previo. Aquí lo que voy a hacer es que la voy a duplicar. Duplicar. Aquí me voy a donde dice lámina, botón derecho del mouse, ya, mover o copiar. Mover al final, crear una copia, ¿cierto? Y aquí me va a quedar lámina 1, 2. Entonces voy aquí a indicarle lámina 2. Después vamos a aprender, vamos a activar los viewports. Y por ejemplo, yo los voy a eliminar todos, la verdad. Es que para que no me ensucie todo esto, voy a tomar los tipos para afuera, ¿cierto? Y
voy a tomar las elevaciones que tengo. Como ustedes saben, tienen que generar sus respectivas elevaciones. Ya voy a irme a la capa View por MB corta, ¿cierto? Voy a hacer un View por acá y voy a trabajar con las elevaciones que tengo, ¿cierto? Entonces, primero, planta de techo. Acuérdense que también teníamos que construir la planta de techo aquí. Y aquí pongo buscar unos 50, ¿cierto? Ahí está. Entonces, candado y ajusto esto lo más que puedo para que me quede completito, cerradito. Me traigo la planta de techo para acá. Y ahí tenemos. Entonces me traigo esto para acá y le digo planta de techo o cubierta. Planta de cubierta, pongamos. Cubierta, escala 1.50. Después nuevamente MB corta y voy a hacer clic acá. Me voy a hacer aquí clic y esto le voy a poner escala 1 a 25, 1 a 20, no sé si me queda ahí correcto, queda preciso. Ya, candado, haciendo doble clic afuera y vamos a ajustar esto para que nos quede un detalle, pero de lo más bellaco que hay. Entonces, aquí tenemos el detalle de la cercha, ¿cierto? Copiamos el mismo título de vista, ¿cierto? Nos traemos para acá e indicamos ya detalle cercha 1, porque parece que son dos cerchas, entonces aquí ponemos detalle cercha 2, perdón, porque es la que hicimos arriba. Si miramos la planta de superficie de acá, ya aquí yo me equivoqué, déjenme corregirlo, por favor, porque aquí dice cercha. Voy a borrar esta cosa que ya no ocupe más. Ya, y esta es, ya, entonces déjenme cercha el texto, ya voy a tener que explotarlo nomás. Home, lo exploto porque aquí me quedó. Esta es la cercha 2. Mil disculpas porque estaba la otra cercha. Entonces, ahora sí, ya voy a eliminar todas estas. Así como usted aquí también le sirve de repaso, ¿cierto? Eliminamos todas estas que están acá y hacemos el array, ¿cierto? Filas 1, columnas 6, ¿cierto? Y la separación de las columnas es 60. Obviamente que me las tira para acá, ¿cierto? Yo la tomo acá y la doy vuelta y me la traigo para acá. Entonces aquí me queda cercha 2. Listo. Ahí está corregido y ya no tenemos el problema. Entonces volvemos a la lámina 2 y ahí sí, cercha 2. ¿Ya? Miren qué difícil era corregirlo. De hecho era mejor que nos haya pasado. Esta es cercha 2, ¿cierto? Y la escala es 1 a 20. ¿Ya? Que es lo que fue lo que pusimos nosotros aquí. Se ven un poquito más grandes las cosas, pero tampoco se ven excesivamente grandes. Después hacemos nuevamente MB corta, hay que poner todas las elevaciones que nosotros dibujamos. Yo voy a poner las 4 que hice, ¿no? ¿Ya? Pero aquí ordenadamente hay que ir indicando las respectivas elevaciones. Entonces aquí, escala 1 a 50, ¿cierto? Ponemos el candadito, hacemos doble clic afuera y aquí ordenadamente empezamos a distribuir las elevaciones. Yo voy a irme de a poquito, ¿ya? Y aquí tengo la elevación del eje A. Entonces me voy a venir para acá. Después aquí yo voy a ajustar el viewport, ¿cierto? Como tal como lo hemos hecho antes. Voy copiando hacia el lado, ¿cierto? Y aquí tengo la elevación del eje A. F8. Ya, elevación eje A. ¿Ya? Para efectos prácticos, a mí se me había olvidado, esto se me quedó en la clase anterior. Voy a aprovechar de realizar voy a irme al tiro las cotas y realizar el acotado de los ejes. Esto se me había quedado en el tintero, ya, y lo vamos a corregir de forma automática. Continuar, ¿cierto? Hasta aquí.
obviamente que también tengo que asignarle la que corresponda, pues, ¿sí? La cuota de 1,50, no la 1,25 para que esto quede bien. Ahí. Después me voy a anotar, ¿cierto? Continua y voy a trazar estas cuotas. Aquí me sale más fácil hacer eso que estar agotando de nuevo. Me sale más fácil continuar y ahí me queda ordenado. ¿Ya? Y también lo mismo, voy a hacer lo mismo, voy a aprovechar de hacer la cuota continua, ¿cierto? De aquí hasta acá y hasta aquí. Mucho más fácil para mí, ¿cierto? Y la vamos a llegar hasta acá. Aquí me pasa una pequeña cosa, vamos a hacer un this all. Y aquí me pasa que los ejes aquí están un poco más arriba. Aquí por alguna razón se me desplazaron, así que le voy a hacer un stretch, ¿cierto? Voy a quitar de acá estos dos elementos. Y voy a aprovechar de F8, aquí está. Ya, de usar la referencia y con eso me queda mucho mejor armado, más ordenadito. Ahí ya tengo bastante mejor trabajado. Esta elevación la voy a poner por cumplir porque ya no está terminada, pero para que se entienda el proceso de armado de lámina. Entonces, ahora sí. Y aquí lo que voy a hacer en el fondo es que voy a ir ampliando para acá nomás, ¿cierto? Voy a traerme esta vista de acá, tengo esa elevación, ¿cierto? Y en el fondo lo que me corresponde aquí es después ir armando, ordenando, ¿cierto? Que es, esta es la elevación del eje B, ¿ya? Entonces aquí después yo le digo copiar, ¿cierto? Y le digo elevación eje B. ¿Qué más me falta? Bueno, aquí obviamente también tengo que ir reduciendo elementos para que no me obstaculicen con la lectura. ¿Qué más tengo dibujado? Aquí también puedo yo, eventualmente puedo jugar un poco también con la distribución de estos elementos. Jugar un poquito más también. Aquí me quedaron un poquito extremas por decirlo así, la planta que tengo acá de techumbre me queda un poco grande la ubicación de los ejes, ¿cierto? Entonces la voy a reducir para que esto me quede más trabajable, tenga más cancha en la lámina para que me quede mejor armado. Entonces aquí, ya yo creo que si hacemos esto, si ajustamos, si empezamos a usar la sintonía fina del dibujo, nos va a quedar bastante mejor. Aquí también gano algo de espacio, me permite ajustar de mejor forma el view, por cierto, de tal manera que me quede mucho más preciso lo que estoy haciendo, ¿ya? Y ahí yo voy a desplazar esto y, como ustedes pueden ver, tengo espacio para poder dejar las otras elevaciones que quedan abajo. Eso es lo que andaba buscando yo en el fondo. Lo que perseguía era que efectivamente yo pudiera tener espacio para poder tener elevaciones abajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo traerme la elevación del eje B, ¿cierto? Que está acá. Entonces, aquí en el fondo yo podría actualmente ajustarme, ¿ya? Esto es solamente jugar, miren. Voy a mover esto aquí, ¿ya? Y aquí en los títulos, por ejemplo, esto está un poquito grande. ¿Ya? La verdad es que esto dice 0.8, yo lo voy a cambiar a 0.5. Creo que es demasiado grande 0.8. Y ahí, si se dan cuenta, inmediatamente gano algo más de espacio. Miren. Fíjense lo que va a pasar. Voy a desplazar esto un poco más arriba. Tengo el espacio suficiente como para poder tener confianza en mover un poco para arriba. Y aquí ahora sí, por ejemplo, yo tengo el espacio justo y acá este que está en tamaño 0.8, lo voy a poner 0.5. Me muevo este amiguito que queda aquí y va a quedar preciso, pero preciso, preciso, preciso. Aquí incluso yo puedo ajustar el viewport de tal manera que me quede preciso. Después yo puedo mover, desplazar un poquito esto para que también no me quede tan dispar la ubicación de las vistas. Y después simplemente esta yo la voy a eliminar, la verdad. ¿Ya? Voy a eliminarlas y voy a ir copiando las que tengo acá nomás. Entonces esta es la elevación del eje B. Y me vengo para acá, ¿cierto? Y es más, yo puedo ganar un poco de espacio y desplazarlo un poquito. Y aquí pongo elevación eje B. Así se van armando, ¿cierto? De esta forma.
Aquí también el detalle de Serche le voy a cambiar estos 0.5, ¿cierto? Y ahí va a quedar bien, van a ir viendo cómo queda. Más adelante vamos a dejar espacio también para poner algunos detalles constructivos. Por ahora no lo voy a hacer, por el tiempo no alcanza. Pero ya con esto tengo suficiente material como para armar una lámina. Entonces, aquí voy a ir viendo, me quedan creo que 2 elevaciones más. Tengo esta la planta, ¿cierto? Que la tengo arriba. Me quedan 2 elevaciones, si no me equivoco, déjenme ver. Claro, me quedan 2 elevaciones. Voy a tomar esta elevación que corresponde al eje B', aquí. La voy a traer para acá, que tiene 2 niveles, entonces también yo la puedo hacer coincidir, ¿ya? En su respectivo nivel con la que está acá. O sea, en el fondo la hago calzar aquí, después me la llevo de nuevo hacia afuera, y aquí ustedes están visualizando cómo queda. Copio el mismo título de vista, me vengo por acá, y este es el eje B', ¿cierto? El eje B, ya, prima. Y me estaría faltando uno más. Obviamente ustedes tienen más información, pueden ir llenando todo esto abajo, pero para efectos prácticos, con esto tengo más que suficiente. Para mí, por lo menos para lo que es la explicación de esta cápsula. Entonces, aquí vamos a terminar con una de las otras elevaciones que no está, como ustedes pueden ver, no está concluida, le falta mucha pega, pero aquí con eso me sirve también como para tener una referencia de cómo yo podría ir ubicando estos elementos dentro de la lámina. Entonces tengo espacio suficiente para que yo pueda situar los elementos de dibujo. Y acá ustedes se dan cuenta que también está un poquito excesivo el viewport. Yo lo reduzco. De eso se trata, de ir ajustando, de ir regulando, de tal forma que después la lámina nos quede armada muy bien armónicamente. Que aparte de la información que está desplegada, también sea de fácil lectura. No solamente nos basta dibujar, sino que también saber mostrar la información. Y ahí está la elevación del eje C. ¿Ya? A, B, B' y el eje C. Me faltaron hacer todas las otras elevaciones, ¿cierto? Las elevaciones verticales, que también pueden ir aquí. Pero con eso en el fondo tengo material suficiente para poder cerrar la cápsula. Y yo voy a terminar esto haciendo un pequeño ajuste aquí con la vista de la elevación no la elevación, sino que con el detalle constructivo. Entonces después yo apago el viewport y ustedes van a ver o van a apreciar que se ve muy bien armado, ¿cierto? REA. Ya, aquí por alguna razón se me cambió de color déjenme corregirlo al tiro. Se me cambió de color un eje. Ahí sí. Y ahí está. Entonces aquí ya se puede leer todo lo que nosotros hicimos, pueden apreciar completamente la calidad del dibujo de las elevaciones que realizamos, la planta cubierta que tiene que ir como parte del ejercicio, el detalle de la cercha, como está indicada, que es la cercha número 2, que es la que está aquí arriba, ¿cierto? Con sus respectivas medidas, ¿cierto? Con sus cotas, con sus elementos que la componen. Después, con todo el resto de elevaciones que van quedando armadas. Por ejemplo, aquí tendría todas las elevaciones de la parte horizontal. Y la siguiente lámina puedo hacer la segunda cercha y todos los ejes y todas las elevaciones de eje transversales. Y aquí este espacio abajo queda para detalles constructivos. Obviamente que esta es la lámina número 2, ¿cierto? Y ahí donde nosotros vamos a ir llenando la mayor cantidad de información posible. Después, para imprimir, con estos cierros, chiquillos, simplemente les digo imprimir, ¿ya? Continuar a imprimir simplemente, ya está todo configurado, simplemente le decimos OK y vamos a ver cómo va a quedar, ¿ya? Y me voy a encargar, aquí donde tengo mi carpeta, ¿cierto? Y la estoy imprimiendo, como ustedes pueden ver, y ahí alcanzan a apreciar que está completamente terminada la laminita, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, hago un control L y ustedes pueden apreciar que quedó completamente lista la lámina. ¿Ya? Obviamente que faltan cosas, ¿ya? No está todo 100% terminado, pero esto básicamente es un ejercicio didáctico para que ustedes vayan aprendiendo y comprendiendo cómo se hacen las cosas, ¿ya? Así que nada, yo creo que con eso estaríamos listos. Revisemos lo que nos faltaba armado de la buena presentación. Entonces, en resumen, en las dos cápsulas que hemos realizado, tenemos la revisión del caso a dibujar, conceptos de elevaciones de estructura, trazado de rayos, generación básica de niveles de lectura de plano, ¿cierto?
elevaciones de estructura de albañilería, elevaciones de estructura de tabiquería, acotado, etiquetado, finalizamos elevaciones, le dibujamos la cercha, ¿cierto? Y armamos la lámina de presentación. Así que con eso estaríamos listos, chiquillos. Yo me comienzo a despedir. Un gran abrazo para todos ustedes. Se me cuidan y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.